Hola a todos, yo me llamo Rita y hoy vamos a hablar sobre la osteopatía, un poco de todo el cuerpo y del cráneo también. Así que espero que se vea bien. Vamos a empezar. Me presento. Yo soy Tayana, soy una fisioterapeuta, he estudiado en Bolonia en mi carrera de fisioterapia. Luego he venido a España, he estudiado osteopatía en Murcia y he estudiado más sobre el cráneo en el Instituto Apleger en España. Y además soy una profesora y practicante de yoga, según la Yoga Alliance, de Ashtanga y Rocket Yoga. Y me gusta mucho divulgar lo que he estudiado para que todos lo puedan saber, que no es nada más que anatomía y experiencia personal. He hecho algún artículo hace un tiempo en el ACTI, hablando de cosas un poco más peculiares. Para lo que me conocen, me gusta mucho hablar de la boca y de las cicatrices, entre todo, y del cráneo. Así que eso es lo que he hecho hasta ahora. Y el propósito de hoy de esa charla es despertar curiosidad en vosotros sobre cómo funcionamos, porque creo que es muy importante saber cómo estamos hechos y cómo funcionamos para tener responsabilidad sobre nuestra salud. Y contaros un poco de cómo el cuerpo en realidad es una unidad y no solamente somos divididos en partes, que es lo que siempre más nos intenta inculcar, entre comillas, la medicina, separando toda la parte del cuerpo en varias especialidades. Y hablar un poco del cráneo, que es una cosa muy importante y de la cual sabemos poco, quizás. Si no entendéis algo, si hablo raro o lo que sea, preguntadme en cualquier momento. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es una ciencia relativamente nueva que está descubierta, decimos, por un médico ingeniero que se llama Andrew Taylor Still, americano, y es un señor que ha estudiado medicina, luego ingeniería, y que durante la guerra de sucesión en América perdió 3 hijos suyos por una meningitis. Y a raíz de eso empezó a dudar un poco de la medicina clásica, porque no había podido tratar sus hijos. Entonces empezó a investigar sobre el cuerpo, a estudiar más la anatomía y a estudiar más, decimos, cómo estamos hechos sin la medicina convencional. Y entonces él encontró que la fascia, que es un tejido relativamente nuevo de descubrimiento según la ciencia, es el tejido más importante del cuerpo, en cuanto une todos los aparatos, los sistemas, los músculos, los huesos, y es el tejido por el cual pasan todas las informaciones de conexión, que puede ser sangre, que puede ser linfa, que puede ser sistema nervioso. Y entonces es muy importante que esa fascia se quede siempre libre, porque en el momento que hay una interrupción, una adherencia o que no se mueva bien, claramente puede repercutir sobre la función del cuerpo, en el sentido que los líquidos que normalmente circulan por el cuerpo pueden circular peor, así como también la actividad muscular puede ser peor en el sentido más tensa. Entonces, por eso inventó el lema que la estructura gobierna la función, en el sentido que lo importante es que la estructura esté bien para que el cuerpo también funcione bien. Y es una ciencia reciente, decimos, porque nació oficialmente el 22 de junio de 1874 y hoy en día está reconocida en muchos lugares del mundo y en Europa, en España aún no, pero está reconocida en Portugal, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Malta y en el países escandinavos, y justo hace unos días ha sido reconocido en Noruega. Así que esperemos que aquí en España también pueda ser reconocida, más que nada para que más gente pueda conocerla y pueda quizás beneficiarse de eso. El cuerpo humano, como lo conocemos, está dividido en varios sistemas: sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema respiratorio, digestivo, óseo y muscular. Y todos estos sistemas que vemos aquí dibujados están contenidos en nuestro cuerpo. Entonces es muy fácil, decimos, pensar que puedan conectarse entre sí y que no solamente sean separados uno del otro. Y de hecho, en el momento que vamos a juntar casi todo, podemos ver que muchas partes se conectan o se solapan entre sí. Entonces, eso os lo digo para que podáis pensar que una función o una malfunción de algo pueda interferir con otra parte del cuerpo. Y
No sé si conocéis a Alex Gray, que es un artista de este siglo, americano, que ha hecho muchos pintados, lienzo como en 3D, de alguna forma, y en estos dibujos que ha hecho él se puede percibir muy bien lo que se puede percibir dentro del cuerpo. Lo que pasa es que, claro, normalmente no podemos percibir esta visión, pero sin embargo nuestro cuerpo está hecho así. Así que os he puesto esa imagen para que podáis quizá un poco más haceros una idea. Y además os quiero hablar muy rápidamente de un concepto muy importante que puede explicar aún más por qué el cuerpo es todo junto, por qué estamos juntos. Porque nacemos de una célula sola. Cuando estamos en la barriga de mamá, somos una célula sola y desde esa célula nos vamos dividiendo en más células hasta llegar al embrión. Y desde el embrión nos vamos poco a poco desarrollando hasta que al 9º mes, más o menos, vamos a salir de la barriga. Entonces, todo lo que va a salir de la barriga viene de una célula sola. Y sería muy importante pensar que desde esa célula nos dividimos y nos desarrollamos todos los sistemas. Entonces, en el momento que pasa eso, ¿cómo podemos luego separar los sistemas si venimos siempre de la misma célula? Por eso os he puesto esta imagen. Lo siento que no se me va la varita aquí abajo. A ver si así. Hablamos un poco de la fascia. Os he puesto esa imagen porque para mí es muy explicativa de cómo puede funcionar la fascia. La fascia es un tejido conectivo fibroso que está presente en todo el cuerpo. Se divide en superficial, profunda y visceral. La superficial es la que conecta la piel justo debajo con los músculos. La profunda es la que conecta los nervios, los vasos sanguíneos, los huesos y está alrededor de los músculos. Y la fascia visceral es la que envuelve los órganos. Por ejemplo, la pleura, que es la que envuelve los pulmones, es un ejemplo de fascia visceral. Y estas envolturas son muy importantes porque conectan las partes una a la otra a la vez que la dividen, decimos la una a la otra, y tienen la función de sostener y envolver todas esas unidades en nuestro cuerpo. Estas son algunas imágenes de la fascia. Como veis, tiene una forma muy divertida, diría, y es como una tela araña de alguna forma. Se compone por una sustancia base, que es un líquido viscoso, en el cual están componentes de elastina y colágeno. La elastina es la parte que da más memoria, decimos, a la fascia, de la manera que sabe cómo tiene que estar, y también memoria desde el punto de vista emocional. Mientras que el colágeno lo que da protección al sistema y que lo que da que hace pasar los vasos sanguíneos de alguna forma, da informaciones. La fascia tenemos que considerarla como un guante. Es muy importante porque nos envuelve todos. Así que crea continuidad y unión entre los tejidos para mejorar su función y su soporte. Así que si miráis la imagen, eso os lo he puesto para que podáis haceros una idea, es muy difícil que si yo tenga un problema aquí, de alguna forma, con el tiempo, no pueda interferirme en esa rodilla o en esa parte del cuerpo. Es como si tuviéramos una sábana en nosotros y, claro, tirando de una parte, algo va a pasar en otra parte del cuerpo. Así que, resumiendo, las funciones de la fascia son de conectar, de unir a la vez las varias partes, de sostener y de proteger el cuerpo y sus órganos. ¿Por qué es importante saber sobre la fascia? La fascia y los músculos son inseparables. Así que tenemos que pensar que cuando hablamos de músculo tenso, también estamos hablando de la fascia que es tensa. No se puede dividir una cosa del otro. Así como la fascia ayuda al proceso de cicatrización de las heridas gracias a la producción de colágeno. Así que es una sustancia muy importante que sea bien nutrida siempre. Tiene un grado de movilidad que es indispensable para cualquier proceso de adaptación, en el sentido que cuando tenemos un golpe o un trauma, no se rompe la fascia, sino que se adapta, se moldea.
y eso gracias a un pequeño grado de movilidad que tiene, más o menos según los órganos. ¿Y por qué se lesiona la fascia? Se puede lesionar principalmente por dos maneras. La primera, si se adhiere. Y se puede adherir si hay poco movimiento y tanto movimiento también a la vez, y eso hace que las superficies no puedan deslizar bien. Y eso es algo que pasa sobre todo en nosotros humanos, en la parte de los isquiotibiales, que son una parte que nos sostiene mucho, que estiramos poco y que muchas veces se queda más compacta. Y otra manera por la cual se puede lesionar la fascia es a través de una cicatriz, que es una lesión traumática. Muy importante las cicatrices. Así que espero que podáis ver más o menos qué pasa cuando tenemos una cicatriz, que puede ser una cicatriz normal o una cicatriz de sutura, decimos. Que hay una producción abundante de colágeno para poder reparar esta lesión. Y entonces lo que pasa, como veis, aquí toda esta parte está lineal de alguna forma. No hay, en esa parte más rosita, no hay ninguna parte que está desorganizada. Pero sin embargo, en cuanto se solidifica un poco la cicatriz, que es lo que tiene que pasar, las fibras empiezan a organizarse de manera diferente. Entonces empiezan a entrelazarse no linealmente, sino de otra forma. ¿Y eso qué provoca? Provoca adherencias, en el sentido que la piel no se puede mover como antes y de consecuencia la fascia. Provoca una falta de movimiento, sobre todo por mi experiencia en lo que son cicatrices en las articulaciones. Porque podéis entender que si después de una prótesis de rodilla tengo una cicatriz aquí, por ejemplo, esa cicatriz me impide el movimiento, porque es como si tuviera una cosa que me tira. Entonces, claro, si no trabajo la cicatriz, no podré llegar nunca al movimiento de antes. Es muy importante. Y también, sobre todo la cicatriz de la barriga, como por ejemplo cesáreas, puede influir en la circulación, porque de aquí salen todas las venas que van a las piernas. Entonces, en el momento que hay algo que me tira y que claramente se ha adherido adentro, puede que interfiera en el pasaje de todos los líquidos. Así que es muy importante trabajar las cicatrices. Y os quiero hablar de un concepto relativamente nuevo, que es la tensegridad, que prácticamente es concebir el cuerpo en equilibrio entre la tensión y la compresión constante. Si veis, estas dos figuras son la misma. Lo que pasa es que en una no se aplica ninguna fuerza y en la otra se aplica una fuerza. Y lo que pasa es que la estructura se va adaptando a la fuerza que se aplica, pero sigue siempre siendo la misma estructura. Es un término relativamente nuevo que ha sido inventado por un arquitecto, diseñador, inventor que se llama Fuller, más o menos en los años 60, y que es el inventor de las cúpulas geodésicas, de los domos, que ha presentado esta magnífica construcción en el Expo del 67 en Montreal. Eso es como la apoteosis de lo que es la tensegridad. Porque ¿qué es exactamente? Es un sistema estructural que está constituido por elementos de compresión discontinuos que están conectados por elementos de tensión continuos. Y a la vez, eso hace que sea una estructura estable. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo humano? Que los huesos son los componentes que están comprimidos y la fascia es lo que conforma la red de componentes traccionados continuamente. Y esa imagen se puede ver muy bien que claramente, aunque traccionamos una parte, la estructura sigue siendo la misma, porque la fascia le confiere elasticidad y el hueso le confiere resistencia. Y os quería poner una frase que me gusta mucho, que es que la naturaleza crea los mejores diseños. No se pueden mejorar si no suele entenderlos. Yo creo que el hombre, la máquina humana, entre comillas, es un diseño fantástico y es perfecto, muy sabio. Solamente hay que entender un poco cómo funcionamos para que podamos aprovechar más sobre sus rasgos y sobre nuestra salud, cómo podemos estar mejor. Así que podemos imaginarnos también, en lo que yo a veces digo con mis pacientes, al cuerpo como una cadena, sobre todo la columna dorsal, la columna vertebral, pero todo el cuerpo. ¿Qué pasa en una cadena? Que en el momento que un anillo se empieza a mover, según donde el anillo que se empieza a mover,
poco a poco va a interferir en toda la cadena. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente más de arriba por abajo, de abajo por arriba, perdón, porque estamos sobre los pies. Entonces, en el momento que empezamos a tener un problema en el tobillo, es fácil que ese problema se pueda transmitir a la rodilla. En el sentido de otro problema, pero una tensión. Y que esa tensión se pueda transmitir a la pelvis, porque claramente las piernas llegan a la región de la pelvis. Así que si hay alguna parte que está torcida, esa es la primera parte que se puede desequilibrar. Y lo mismo para arriba, la columna dorsal hasta el cuello. Porque es muy importante saber que esta línea de los ojos siempre tiene que estar recta. Y el cuerpo es muy sabio, entonces en el momento que tenemos una torcedura, compensa de manera que podemos siempre mirar rectos. Así que lo mismo, así se puede ver un poco más. En el momento que un anillo de la cadera se engancha, se propaga un poco en todo el cuerpo. Y el cuerpo empieza a compensar, que son compensaciones que muchas veces no notamos, porque como el cuerpo es una máquina perfecta, siempre sigue avanzando, hasta que llega el momento que nos bloqueamos, porque ya no puede compensar más. Y allí es cuando una terapia, como por ejemplo la osteopatía, puede ayudar a llevar un poco el cuerpo en equilibrio. Porque ningún cuerpo el terapeuta no sana el cuerpo. Lo que hace el terapeuta es poner el cuerpo en una posición de equilibrio para que se pueda autocurar y autosanar. Y eso es algo que pasa en el cuerpo. Lo que pasa es que, claro, si el cuerpo está en desequilibrio, tiene menos recursos para sanarse. Y otra cosa muy importante son las cadenas miofaciales. Todas estas líneas cada color corresponde a una cadena. Entonces, más o menos, las cadenas empiezan en la zona del cráneo, casi todas empiezan en esta región posterior, en la región de la mandíbula, y llegan hasta los pies. Entonces, lo mismo, en el momento que esa fascia está perturbada en una parte de esa longitud, puede claramente repercutir en otra parte de la longitud. Y como veis, hay cadenas que van por todo el cuerpo. La posterior, en la que más está sometida, decimos, según nuestro equilibrio, a más esfuerzo, y la anterior también compensa. Entonces es muy importante ver la globalidad de estas cadenas musculares. ¿Qué pasa si nos rompemos un hueso del pie? Esto que he puesto aquí son muchas de las preguntas que yo hago habitualmente cuando hago una historia clínica a una persona. Porque no me interesa saber solamente el problema por el cual me viene, sino también lo que ha pasado antes en su vida. Porque claramente, por ejemplo, si no rompemos un hueso del pie, puede ser que nos hemos puesto la escayola durante un tiempo, que no hemos caminado, que luego no hemos ido a fisioterapia, entonces ha quedado una parte más bloqueada. Esa parte más bloqueada puede interferir en un dolor de ciática que tenemos ahora. Misma cosa con el esguince. El esguince, aunque sea pequeño y que no nos dé sintomatología, es un bloqueo del pie, que es una de nuestras dos patas, y que claramente si un pie está bloqueado no puede funcionar bien. Así que es muy importante darle movimiento. ¿Y qué pasa si nos damos un golpe en la cabeza? O en el culete también, que es lo mismo. Esa parte, que es esa parte de la cabeza que se llama occipital, es donde decimos se cuelga el cerebro y llega hasta el sacro. Entonces, en el momento que nos damos un golpe en la cabeza, que puede ser aquí o en otra parte de la cabeza, o que nos damos un golpe en el culete, lo que pasa es que esas dos estructuras se modifican. En el sentido, el cráneo siempre sigue funcionando, pero claramente si hay una parte que está más agotada, probablemente hay otra parte que no puede funcionar optimalmente. Y misma cosa, si tenemos un golpe, por ejemplo, en esta zona occipital, fácil que podemos tener también dolor del sacro, porque están directamente conectadas. Están directamente conectadas, si lo pensáis, a través de la columna, a través de los músculos, a través de la fascia y a través de las meninges, que voy a hablar un poco más después. ¿Y qué pasa si tenemos una operación? Si tenemos una operación, casi siempre tenemos una cicatriz, y entonces es muy importante trabajar la cicatriz y es muy importante también dar movilidad a la parte donde tenemos la operación. ¿Y qué pasa si perdemos la conciencia? En el momento que perdemos la conciencia,
se crea como una especie de asincronismo entre el cráneo y el sacro, en el sentido que siempre sigue funcionando, pero es como si no funcionan equilibrado como antes. Entonces podemos tener problemas en la fisiología del cuerpo, que podría ser problema de sueños, problema de digestión, problema de ir al baño, problema por todas las cosas, por todas las informaciones que empiezan desde el cerebro, que son todas, si lo pensáis. ¿Y qué pasa en un parto? Cuando damos a la luz, cesáreo parto natural, que además que el cuerpo de la mujer se modifica durante 9 meses y cambia muchísimo su postura, su pelvis, su baricentro. Lo que pasa en un parto, si es instrumentado, por ejemplo, es que provoca mucha fuerza en la hora de sacar el bebé. Una forceps tiene una fuerza de casi 400 kilos cuando saca un bebé. Entonces, claro, ¿cómo no puede crear un traumatismo esto? ¿Y qué pasa si sufrimos un accidente de tráfico? Pues lo mismo, aunque sea un pequeño accidente de tráfico, muchas veces no es tanto el golpe, sino el susto, el hecho que no nos lo esperábamos. Y entonces se puede crear un pequeño latigazo cervical. Y como de esta parte pasan muchos nervios importantes de la cabeza, entre los cuales el nervio del cuello, por eso muchas veces después en un whiplash uno tiene dolor al cuello, toda la función empieza a ser más escasa, decimos. Siempre el cuerpo sigue siendo igual, pero claro, lo que pasa dentro no es lo de antes. Y lo que insisto muchísimo es que aunque haya pasado mucho tiempo de todas estas cosas que os he elencado, es muy importante considerarlas porque el cuerpo es siempre lo mismo, no vamos cambiando pieza. Entonces lo que ha pasado, aunque haya pasado 20 años, somos siempre nosotros. Y es muy importante tenerlo en consideración. Así que la osteopatía, ¿para qué puede servir? Aunque un poco los he dicho, pero ayuda mucho en los problemas de espalda y en la ciática. Y a la vez en dolor de cuello, porque además están conectados. Ayuda mucho después de esguinces o problemas en general de los pies. Ayuda en los problemas viscerales, porque también trabajamos la barriga, en el sentido que los órganos, entre cada órgano, hay como una especie de músculo que se llama esfínter, que se parece un poco al músculo del culete. Y en el momento que hay disfunciones varias, problemas de hombros, problemas de diafragma, problema de pelvis, porque aquí están los intestinos, esa función, ese músculo se puede tensar más. Entonces la función de los órganos puede ser deficiente de alguna forma. Problemas menstruales también, porque están conectados muchos a la zona de la pelvis y a la zona del cráneo donde hay hipófisis. Se trabajan las cicatrices, la recuperación después de una operación, problemas durante el embarazo o problemas después, porque naturalmente cambia mucho la postura, un largo etcétera de otras cosas. Y ahora os quiero hablar un poco del cráneo. Os he puesto estas imágenes para que podáis ver un poco cómo está hecho el cráneo. El nuestro claramente no está de colorines, pero todos estos colorines se corresponden a un hueso. Así que es muy importante pensar al cráneo no solamente como un hueso único, sino como un ensemble de huesos. ¿Y qué pasa? El cráneo está construido por 22 huesos. 8 solo huesos de afuera, decimos, de la bóveda, mientras que 14 solo huesos del macizo facial, decimos los huesos que cuelgan de aquí. Y las suturas, que esta es una pequeña foto, pero también se puede ver aquí bastante bien, son como las articulaciones del cráneo. Hay más de 100 suturas en todo el cráneo, porque no son solamente las de afuera, sino las de adentro también, y esas suturas permiten una pequeña capacidad de movimiento. Y estos movimientos pueden ser percibidos mediante la palpación del cráneo. ¿Habéis entendido bien? Los huesos del cráneo se mueven. Un cierto Sutherland, que era un alumno de Steele, que fundó la osteopatía, empezó a investigarlo alrededor de 1900. Y él miraba el cráneo y veía ese hueso temporal, que se le parecía muchísimo a las agallas de un pez. Y entonces se le había puesto en la cabeza que tenía que moverse. Y entonces empezó a seccionar muchos cráneos, ver todos los huesos que tenían, ver las suturas, y se había obsesionado muchísimo con esa cosa y no podía resolverla. Entonces ha dicho, pues
voy a hacer el contrario, voy a demostrarme que no se mueven. Y se ha hecho una especie de casco adrede con como tornillos y ha hecho una prueba. Me voy a apretar un tornillo a ver qué pasa, me voy a apretar otro a ver qué pasa. Y entonces con su mujer iban elencando todas las cosas, los problemas que pasaban según el tornillo que se apretaba. Entonces ha dicho, pues hay algo aquí, no es solo yo. Y empezó a palpar los cráneos de sus compañeros y también empezó a notar como un movimiento, como un pequeño bombeo. Os explico muy rápidamente. Y más recientemente a Fletcher, que es el inventor de la terapia craneosacral, en el 1971 él también era un médico y estaba asistiendo a una intervención de un neurocirujano para exportar un pequeño quiste en esa parte del cuello. Y entonces era un quiste afuera de las meninges y su cómpito era detener con 2 pinzas las meninges paradas mientras que quitaba el quiste. Entonces, Entonces se veía que mientras que decía tener paradas las meninges, no podía, porque se movían. Entonces, claro, el médico, el asistente veía ese pequeño movimiento y decía, pero ¿qué pasa? Que el paciente está anestesiado, no se puede mover. Y a raíz de eso empezó a investigar lo que pasaba. Y lo que se encontraron en este último siglo con varios estudios es que hay 3 meninges, que son como 3 guantes, que envuelven el sistema craneosacral, el sistema nervioso central, que son desde adentro hacia afuera, la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Entre esas últimas 2, que hay un espacio un poco más grande, pasa un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, el flujo del cual produce movimiento en el cerebro y en el cráneo, que es el movimiento que se percibe con la terapia craneosacral, que corresponde a 8 ciclos completos por minutos, en el sentido que podemos sentir un ritmo como de bombeo en el cráneo, en el sacro, pero en general en todo el cuerpo, 8 veces por minuto, un ciclo completo. Así que se puede decir que el sistema nervioso central posee un movimiento propio, que es independiente, involuntario, rítmico, y que no tiene nada que ver con el movimiento circulatorio y con el movimiento respiratorio. Es un movimiento muy importante porque empieza el 5º mes de gestación, empieza cuando estamos aún en la barriga, y dura hasta después de nuestra muerte. Dicen que dura más o menos 20 minutos después que nos morimos. Y es un mecanismo de regulación importante de todo el cuerpo. Así que es importante y viene utilizado también como un detector de diagnóstico, que donde no hay movimiento de ese movimiento en el cuerpo pasa algo. Así que es muy importante que haya movimiento, porque somos movimiento. Y no sé si lo podéis apreciar bien. Lo voy a enseñar otra vez. Este vídeo enseña prácticamente cómo se puede mover el cráneo. Claramente es un movimiento pequeño, pero se puede apreciar. Es un movimiento como de bombeo. Perdón que no le he dado, decía, no se ve nada. No. Ok, ahora sí. Esta que se ve es una meninge interna que se llama tena del cerebelo. Podéis ver cómo hace este pequeño movimiento como si fuera una especie de corazón. Eso es el cráneo así y lo mismo. Por eso que no nos damos cuenta que hay este movimiento, porque es un movimiento muy pequeño. Lo mismo. Y aquí se puede ver un poco más quizás cómo se comprime y se abre. Y este hueso muy simpático con forma de murciélago se llama esfenoides, y con el occipital son los 2 huesos más importantes del cráneo, forman la articulación principal. Así que el cráneo va cambiando a lo largo de la vida. De hecho, cuando nacemos tenemos varias fontanelas que son como aberturas en este hueso verde que se llama parietal, que son 2 en realidad. Y la más importante que conocemos es la que está más adelante y la que está más atrás. Estas fontanelas hacen que el cráneo sea más maleable y flexible. Más maleable y flexible cuando sale el canal vaginal, porque claramente es grande, entonces tiene que aplastarse de alguna forma.
¿Y por qué? Durante el primer año de vida es cuando más el cerebro crece y la estructura ósea también. Así que deja espacio al cerebro para que se vaya completando. Porque si fuera una estructura rígida, no dejaría el espacio para desarrollarse completamente. Así que por esas razones es tan importante tratar a un bebé recién nacido, aunque haya tenido un parto normal, porque en el primer año de vida es cuando más se pueden obtener resultados sobre el cráneo. Y sobre todo porque el primer trauma al cual el cráneo está sometido es justo el nacimiento, porque pasando por el canal vaginal, que es un trauma bueno, pero claramente hay un trauma. Y también el hecho que haya estado 9 meses encajado en una estructura es otro trauma, porque como si nosotros estuvimos 9 meses en una caja, claramente que luego podemos tener algo que no va bien, normal. Y también es muy importante pensar a los huecos que tenemos en la cabeza, no como solamente una cavidad, sino como una mezcla de huesos diferentes. Así que en el ojo, en la órbita ocular, tenemos 7 huesos diferentes. En la nariz, 5. Y en la boca, otros 5. Sin considerar el hueso de la mandíbula. Así que, muy importante, igual, considerar los huesos y las cavidades como no solamente una cosa, como varias cosas, que varios elementos pueden interferir. Así que claramente, por ejemplo, si tenemos un golpe aquí, puede interferir en el ojo. Claro, porque se puede de alguna forma aplastar y el bulbo ocular sigue allí, pero la información puede ser diferente. Misma cosa en la boca, si tenemos un golpe aquí, podemos claramente cambiar la cavidad bucal, en el sentido que se siga abriendo, pero quizá que se siga abriendo peor. Y de hecho, en la articulación temporomandibular es la articulación del cráneo, que seguramente todo el mundo conocemos, y es la articulación que más puede crear problemas en el cuerpo. Porque como lo que decía antes, todas las cadenas musculares empiezan en estas zonas, en el momento que hay una mala oclusión, que hay los brackets, que hay un implante de un lado y una mástica solamente en el otro, todo eso se repercute en todo el cuerpo, no solamente aquí. Y también se repercute en el cráneo, porque claramente si uno tiene tensión en la mandíbula, puede tener más dolores de cabeza y más cosas. También puede tener problemas de sinusitis, porque estos huesos se mueven peor, entonces el drenaje del moco es más ineficiente. Así que la osteopatía, ¿para qué puede servir con el cráneo? Latigazo cervical, porque ¿qué pasa en un latigazo cervical? Es una cosa que cuando vais al hospital os lo dicen, tenéis un latigazo cervical, pero no hay una solución. En el sentido, ¿tienes dolor y tienes tensión? Sí, pero ¿por qué? Porque esa parte del cráneo, que es esta parte, y el sacro, en alguna forma se encajan hacia adentro, se comprimen hacia adentro. Entonces toda la fisiología del cuerpo, sobre todo los músculos del cuello, estarán tensos, porque por donde pasa el nervio hay menos espacio. Entonces la información de la cual sale ya está irritada. Golpes y traumas en la cabeza, muy importantes, sobre todo de niño en el primer año, pero en general en toda la vida. Todo lo que tiene que ver con la boca es súper importante, como os decía, porque provoca tensión en todo el cuerpo. Así que, sobre todo en la ortodoncia, en etapa adulta, cuando el cráneo ya está más formado y siempre sigue flexible, pero no tan maleable, es algo que puede perturbar mucho el cuerpo. Problemas de oído, que están mucho conectados también con el problema de la boca, porque la articulación de la boca es entre oído y mandíbula. Dolores de cabeza. Si hay tensiones, claramente toda la circulación sanguínea, el drenaje será peor. Sinusitis, porque en estos huesos hay como unas bolsitas donde hay el moco, y entonces si los huesos se mueven menos, el drenaje es peor. Dolores y tensiones del cuello, porque los nervios del cuello justo salen de aquí, en el parto del bebé, y también cansancio crónico, que es un síntoma que el cráneo sacro no funciona bien, y otras cosas. Y os quiero hablar de una cosa más, que no tiene tanto que ver con la parte ósea, pero creo que sea muy importante, y que es la respiración. Es muy importante que seamos conscientes de cómo respiramos, porque es una actividad que hacemos muchísimas veces durante el día y todos los días, menos mal. Respiramos entre 22 y 24.000 veces cada día. Lo mejor es respirar por la nariz, no por la boca, porque la nariz está hecho para respirar, la boca no.
Lo que pasa es que hoy en día, por varios factores, entre todo la comida, que siempre está siempre más procesada, y entonces masticamos menos, lo que pasa es que masticando menos aquí, esta parte se estrecha y es más difícil respirar. Pero sin embargo, si a un bebé recién nacido le tapáis la nariz, se muere, porque no sabe respirar por la boca. Porque nacemos por respirar por la nariz. Y una respiración poco profunda significa que introducimos poco oxígeno dentro de nosotros. Así como la respiración afecta el estado anímico. Una respiración lenta estimula la calma, mientras que cuando estamos más agitados respiramos más rápido, claramente eso nos bloquea más, lo mismo. Entonces, aunque la respiración es una parte inconsciente de nuestro cuerpo, es muy importante tomar control y conciencia de cómo respiramos, porque eso puede afectar muchas cosas. Así que os explico un poco más. Desde la parte mecánica, el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, es un músculo que se conecta, como puedes ver, con mucha parte, entre la cual parte ósea. Por el diafragma pasa el esófago antes del estómago, la vena cava inferior y la aorta. Se conecta la zona lumbar en la parte derecha a nivel de L3, porque el hígado está más grande, y la derecha a la parte de L2, y se conecta también al cuello. Y es un músculo que, si no movemos bien cuando respiramos, es como si masajearan menos los órganos internos. Y cada respiración que hacemos, el diafragma como baja, y cuando expiramos sube. Entonces, como un bombeo constante. Y si ese bombeo es menos eficiente, también toda la función del cuerpo y de las vísceras puede que sea afectada de eso. Y una nota más, una respiración lenta puede condicionar la cantidad de la vida. Y de hecho, los animales que respiran más lentamente, como pitones, elefantes y tortugas, tienen una vida muy larga, mientras los animales que respiran más rápido, como aves, perros y conejos, tienen una vida más breve. ¿Por qué? Porque claramente a nivel físico la respiración se relaciona directamente con el corazón. Una respiración lenta mantiene el corazón más fuerte. Entonces, pensar cómo respiráis durante el día, porque eso puede influenciar no solamente el día, sino toda vuestra vida. Y una cosa más, hoy en día, como vamos siempre deprisa con muchas cosas y tal, habitualmente respiramos más superficiales. Y eso hace que nuestro sistema nervioso simpático, que es como el acelerador, siga siempre allí. Entonces, claro, estamos tensos, respiramos poco, respiramos superficial, y eso provoca más tensión. Sobre todo la respuesta de fight or flight, de lucha-huida, no sé si la habéis escuchado nunca, que está siempre más activada. ¿Y eso qué pasa? Que el cuerpo, cuando está activado, no se puede regenerar. No sé si se puede ver aquí, el sistema nervioso simpático es lo que usa energía, mientras el parasimpático es lo que conserva la energía. Entonces, después de usar la energía, tenemos también que conservarla, muy importante. El sistema nervioso autónomo se conecta con muchas vértebras del cuerpo. Entonces, a la vez, si tenemos, por ejemplo, un problema entre la quinta y la séptima dorsal que se relaciona al estómago, podemos tener una fisiología diferente, porque la parte donde sale este nervio del sistema simpático está más activado o menos activado, habitualmente es más activado. Entonces, claro, sobre todo toda la parte torácica y la parte lumbar y el sacro son las que más se conectan con el sistema parasimpático y simpático y directamente con los órganos. Así que para equilibrar más el sistema simpático y parasimpático, podemos aprender a respirar de una manera diferente, que es la respiración alterna. Porque ¿qué pasa? Alternando la respiración por las dos narinas, es como si, según también un principio yógico, vamos a activar uno y el otro hemisferio, no solamente un hemisferio del cerebro. Así que se puede, decimos, armonizar los dos sistemas y no solamente estar en el sistema simpático. Y no sé si lo conocéis, os lo cuento un poco. La Anulom Vilom es una técnica de pranayama de yoga y es una técnica muy simple y que nos ayuda a tomar control consciente de la respiración y nos ayuda a equilibrar un poco los dos sistemas. Entonces, es prácticamente
metiendo la nariz, la mano en esa posición, cerrando una narina y la otra. Y, por ejemplo, inspirando por la izquierda, 4. Tapo y expiro por la derecha. Inhalo 4 por la derecha. Tapo y exhalo 4 por la izquierda. Esto, repetido por lo menos al principio 12-15 veces, ayuda mucho a equilibrar los dos hemisferios y, de consecuencia, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que no hace milagros claramente, pero por lo menos podemos tomar conciencia de cómo nuestra respiración puede calmar nuestro estado. Y vamos acabando y os hago unas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si tomáramos conciencia de cómo funcionamos? ¿Nos sería interesante saber cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Y qué tal si aprendemos a escuchar el mensaje que nos manda, que son los síntomas, en vez de tomar una pastilla para quitarlo? Porque cada síntoma es como cada luz del coche, nos indica que algo no funciona bien. Entonces, podría ser bueno ver qué está atrás de eso, que no funciona bien. Y nos sería útil enseñar todo eso también a los más pequeños en la escuela, para que podamos tomar responsabilidad de nuestra salud en todas las etapas de nuestra vida. Así que, muchas gracias por vuestra atención.